El palacio estaba muriendo de la misma manera que murieron los imperios. En voz alta, violentamente, con el tipo de llamarada dramática que la historia recordaría y los sobrevivientes desearían poder olvidar. El sargento Marcus Webb condujo a su escuadrón a través de pasillos que habían sido una arquitectura elegante hace 30 minutos y que actualmente expresaban su transformación en escombros a través de explosiones entusiastas. La artillería rebelde estaba destruyendo sistemáticamente el complejo real de Zarati desde el exterior, mientras que el equipo de Marcus intentaba extraer civiles del interior, que era exactamente el tipo de desafío asimétrico que hacía que ser un pacificador de Concordance fuera tan emocionante y terrible. El punto de evacuación está 60 metros adelante, informó su oficial táctico a través del com. La mayoría de los civiles están claros, pero tenemos uno que se resiste a negarse a la extracción. Por supuesto que sí, murmuró Marcus. ¿Quién? Princesa Saleth Cardina, tercera en sucesión. Ella no se irá hasta que confirme que los guardias de su casa salieron. El vocabulario de Marcus con respecto a la terquedad de la nobleza era extenso y actualmente se empleaba a todo volumen dentro de su cabeza, donde no violaría el protocolo. Dígale que los guardias de su casa definitivamente lograron salir y que necesita mudarse ahora antes de que toda esta ala se derrumbe. Ella no lo está comprando, sargento. Otra explosión más cerca esta vez. Le recordó a Marcus que el debate era un lujo que no podían permitirse. Bien, vamos a buscarla. Escuadrón sobre mí. Salvader, estás a punto. Chin, vigila a nuestros 6. Todos los demás, estén alerta y no mueran. Odio el papeleo. Se movieron con eficiencia practicada a través del humo y el caos, llegando al punto de evacuación para encontrar exactamente el problema que Marcus había anticipado. Una princesa Zarati muy obstinada rodeada por el tipo de desastre al que no le importaba la sucesión real. La princesa Selit era fácil de identificar incluso a través del humo. La nobleza Zarati vestía una armadura ceremonial que era hermosa, simbólica y tan protectora como las letras fuertemente redactadas. Era joven, tal vez de 22 o 23 años para los estándares humanos, con la piel blanca plateada marcada por patrones azules brillantes que latían debajo de la carne translúcida. Sus orejas se elevaban hasta puntos elegantes y sus ojos eran plateados que captaban la luz como espejos. También sangraba mucho por las heridas de metralla que le habían atravesado el costado, dejando sangre cristalina acumulándose en el piso del palacio en patrones luminiscentes que habrían sido hermosos si no fueran evidencia de una muerte inminente. Marcus se acercó con las manos visibles, su traductor comprometido. Alteza, soy el sargento Webb, fuerzas de concordancia. Necesitamos evacuarte de inmediato. Selit lo miró con ojos que perdían el foco. Mis guardias están a salvo. Lo prometo. Pero no lo estará si no nos movemos ahora mismo. Ella trató de ponerse de pie, avanzó aproximadamente 3 pulgadas y se derrumbó. Marcus la atrapó, sus sensores de armadura inmediatamente gritaron advertencias sobre sus signos vitales acercándose a niveles críticos. Médico, llamó. Pero incluso cuando los tours privados se apresuraron con el kit de campo, Marcus pudo ver el problema. Torch recibió capacitación en medicina de emergencia humana con certificación básica en xenobiología, no en fisiología SARI. Los suministros médicos que llevaban estaban diseñados para la bioquímica humana. Tours lo confirmó con una mirada que decía todo lo que las palabras no podían decir. Sargento, no tengo nada para esto. Necesita instalaciones médicas de Zarati y las necesita hace 10 minutos. El corredor detrás de ellos eligió ese momento para colapsar, cortando su ruta de evacuación principal. A través del humo, Marcus pudo escuchar el sonido de las fuerzas rebeldes rompiendo las defensas exteriores del palacio. Los patrones brillantes de Selit se atenuaban, su respiración se volvía superficial y errática. El entrenamiento médico de Marcus, limitado como lo era para la xenobiología, le dijo que estaba en shock hemorrágico, que su cuerpo no podía mantener la circulación con la cantidad de sangre que había perdido, y que estaban atrapados en un palacio colapsado sin Souserum. Marcus tomaba decisiones bajo presión constantemente. Era la descripción del trabajo. Pero esta decisión se sintió diferente, más pesada, como si su elección en este momento trascendiera más allá de una sola vida salvada o perdida. Tors, dame un kit de transfusión de emergencia. Tors lo miró fijamente. Sargento, no puede hablar en serio. La sangre humana y la sangre Zarati son completamente incompatibles. Diferente química de base, diferentes portadores de oxígeno, diferentes. Sé lo que son. Dame el kit. La matará más rápido que las heridas. Ella ya se está muriendo. Marcus se quebró.
No hacer nada significa verla morir. Al menos de esta manera estamos intentando algo. Tours entregó el kit con una mirada que decía que pensaba que su sargento había perdido la cabeza. Marcus no estaba completamente seguro de que la evaluación fuera incorrecta, pero también estaba seguro de que quedarse quieto mientras alguien se desangraba no era una opción con la que pudiera vivir. Abrió el kit de transfusión de emergencia diseñado para situaciones en el campo de batalla en las que los soldados humanos necesitaban una transferencia inmediata de sangre y observó los signos vitales fallidos de Selit. Cada pedacito de entrenamiento en xenobiología gritaba que esto no funcionaría. La sangre humana transportaba oxígeno a través de la hemoglobina. La sangre de Zarati transportaba oxígeno y energía bioeléctrica a través de estructuras cristalinas que la sangre humana no poseía. Los dos sistemas eran fundamentalmente incompatibles a nivel molecular. Pero Marcus había visto morir a suficientes personas para saber que conceptos diferentes incompatibles e imposibles requerían que intentaras cosas imposibles. Conectó la línea de transfusión a su propio brazo, ignorando las continuas protestas de Thor y estableció la conexión con Selit. La sangre humana comenzó a fluir por las venas alienígenas en un acto de compasión desesperada que, según todos los libros de texto médicos, debería desencadenar un rechazo inmediato y una muerte acelerada. Sargento, su sistema inmunológico lo va a hacer. Entonces nos ocuparemos de eso si ella vive lo suficiente como para que importe. Escuadrón, posiciones defensivas. Nos quedamos aquí hasta que la ruta de evacuación secundaria esté despejada o hasta que estemos muertos. Salveter, ¿cómo va esa ruta? Trabajando en ello. Sargento, 2 minutos. El cuerpo de Selit se puso rígido cuando la sangre humana entró en su sistema. Sus patrones brillantes brillaban con intensidad caótica, recorriendo colores que Marcus nunca había visto. Zarati muestra una mezcla azul con patrones rojos enojados que se fragmentan y reforman de maneras que parecían dolorosas. Sus ojos se abrieron de golpe. Iris plateados que ahora llevan extraños flecks de color que definitivamente no deberían existir en la biología de Zarati. Miró a Marcus con una expresión de pura conmoción, como si algo imposible estuviera sucediendo dentro de su cuerpo y ella no pudiera entenderlo. Luego, el patrón se estabilizó, no a su azul original, sino a algo nuevo, una luminiscencia híbrida que pulsaba con energía cristalina CIE y algo más. Algo que parecía casi vasos sanguíneos humanos brillando debajo de la piel translúcida. Sus heridas no cicatrizaban, pero se estaba estabilizando. Su respiración se estabilizó. Sus signos vitales volvieron de críticos a meramente terribles. Torres revisó su escáner médico, luego lo revisó nuevamente, luego miró a Marcus como si acabara de violar varias leyes de la biología. Esto no debería estar funcionando. Y, sin embargo, dijo Marcus, observando cómo los patrones de Selit continuaban con su extraño nuevo ritmo. Ruta secundaria despejada. Salvador llamó. Tenemos que movernos ahora. Las fuerzas rebeldes están a 30 segundos de violar esta sección. Marcus desconectó la línea de transfusión, selló ambas, perfore las miras con espuma médica de emergencia y ponga a Selit de pie. Ella se balanceó pero se mantuvo erguida. Mirándolo con esos ojos ahora alterados. ¿Qué hiciste? Su voz era apenas un susurro traducido a través de su tranquila unidad. Te salvó la vida, espero. Preguntas más tarde, corriendo ahora. Extrajeron a través de la ruta secundaria. Marcus llevaba a Selit a medias mientras su escuadrón proporcionaba fuego de cobertura contra las fuerzas rebeldes que estaban decididas a reclamar el complejo palaciego independientemente de quien resultara herido en el proceso. El transbordador de evacuación estaba esperando en la zona de aterrizaje. Motores calientes y piloto listo para romper todas las regulaciones de vuelo en el libro para aclararlas. Mientras despegaban, Marcus vio cómo el palacio se derrumbaba debajo de ellos. Siglos de herencia Zarati reducidos a ruinas humeantes. Otra víctima en una guerra civil que ya se había cobrado demasiadas vidas. Selit fue llevada inmediatamente a la bahía médica, rodeada de médicos reales de Zarati que podrían brindarle el tratamiento adecuado. Marcus la vio irse, con el brazo vendado del sitio de la transfusión, sintiendo que el agotamiento se estrellaba sobre él cuando la adrenalina finalmente desaparecía. A su alrededor, su escuadrón celebraba otra extracción exitosa, intercambiando historias de guerra y risas aliviadas que provenían de sobrevivir cuando la supervivencia no estaba garantizada. Se acercaron tours privados, todavía mirando a Marcus como si hubiera hecho algo imposible. Sargento, sabes que eso no debería haber funcionado, ¿verdad? Sangre humana en fisiología Zarati. Eso no es solo improbable, es biológicamente imposible. Y sin embargo, ella está viva. ¿Pero cómo? ¿Qué hiciste para que funcionara?
Marcus miró su brazo vendado hacia el lugar donde su sangre había salido para salvar a una princesa alienígena y sintió que algo extraño se asentaba en su pecho. Satisfacción mezclada con inquietud, como si acabara de hacer algo que tendría consecuencias mucho más allá de este momento. No tengo idea, admitió, pero supongo que estamos a punto de averiguarlo. 3 semanas después, Marcus aprendería exactamente cuán imposible era realmente lo que había hecho y exactamente cuánto creía Selit que significaba que su vida fluyera por sus venas. Y descubría que a veces el acto más simple de compasión podía unirte a alguien de maneras que trascendían las especies, la biología y cualquier objeción racional que su mente pudiera formular. La guerra terminó con tratados, compromisos y el tipo de lenguaje diplomático que significaba que nadie ganaba. Pero al menos dejamos de matarnos unos a otros, lo que Marcus supuso que era el mejor resultado que cualquiera podría esperar razonablemente de las guerras civiles. Para Marcus y su escuadrón, el fin del combate activo significó otro mes de tareas de patrulla y operaciones de seguridad, mientras los diplomáticos formalizaban acuerdos y se reconstruía la infraestructura civil. Era un trabajo aburrido después de semanas de peleas reales, pero Marcus había aprendido a apreciar lo aburrido. Aburrido significaba que la gente no intentaba matarlo activamente. 3 semanas después de la extracción del palacio, su oficial al mando lo convocó a una sesión informativa que resultó ser considerablemente menos aburrida de lo esperado. Webb, te han pedido una reunión, contexto diplomático formal, liderazgo Zarati de alto nivel. Marcus procesó esta información con creciente preocupación. Señor, soy de infantería. Yo no hago diplomacia. Aparentemente, lo haces ahora. La familia real de Zarati solicitó específicamente al soldado humano que brindó asistencia médica de emergencia a la princesa Salad Carvina. El comandante Harris sacó archivos de su pantalla. Según los informes médicos, la princesa se recuperó por completo de lesiones que deberían haber requerido meses de terapia de regeneración. La familia real quiere expresar gratitud formal. Eso parece que debería involucrar a alguien con entrenamiento diplomático real, señor. Debería. Vas a ir de todos modos. Este es un buen PR para las relaciones SAR y de concordancia. Salvaste a una princesa. Acepta el agradecimiento con gracia. Obtenga su conmenation. Vuelve. Simple. Nada relacionado con la realeza fue nunca sencillo, pero Marcus sabía que no debía discutir con órdenes directas. Limpió su uniforme de gala, revisó los protocolos diplomáticos básicos de Zarati y se presentó en la residencia real temporal, esperando una breve reunión ceremonial. En cambio, lo llevaron a una cámara privada donde esperaba la princesa Selit, ya no con una armadura ceremonial dañada, sino con un atuendo formal de la corte que parecía diseñado para enfatizar lo extraña e inalcanzable que era. Sus patrones brillantes pulsaban debajo de una tela que parecía luz de estrellas tejida, y sus orejas puntiagudas estaban adornadas con joyas de cristal que refractaban la luz en patrones complejos. Ella despidió su asistencia con un gesto, dejando a Marcus a solas con ella en un silencio que se sintió cargado de significado tácito. Sargento Webb, dijo finalmente, y su traductor interpretó su voz con perfecta claridad. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Alteza, me alegro de verte recuperado. Marcus mantuvo una postura formal, muy consciente de que estaba muy alejado de su profundidad en esta situación. ¿Recuperado? La expresión de Selit era difícil de leer. Las expresiones faciales de Zarati no se correspondían perfectamente con las humanas. Sí, me he recuperado notablemente bien, según los investigadores médicos que han estado estudiando mi condición. ¿Su condición? La condición que creaste cuando me diste tu sangre. Ella se acercó y Marcus notó detalles que se había perdido durante la caótica extracción. Sus ojos plateados ahora llevaban flesques de marrón que definitivamente no habían estado allí antes, y sus patrones brillantes incluían colores que no coincidían con la bioluminiscencia estándar de Zarati. ¿Entiende lo que hizo, sargento? Realicé medicina de campo de emergencia en una situación de crisis, dijo Marcus cuidadosamente. Soy consciente de que no debería haber funcionado de acuerdo con la xenobiología estándar. No solo funcionó. Alteró permanentemente mi fisiología. Selit levantó una pantalla holográfica que mostraba escáneres médicos que Marcus no podía interpretar completamente. Mi sistema circulatorio ahora transporta sangre híbrida, estructuras altamente cristalinas integradas con hemoglobina humana. Mis patrones neuronales muestran cambios consistentes con la neuroquímica humana parcial. Mi campo bioeléctrico ha sido modificado de maneras que me hacen único entre mi especie. Marcus procesó esta información con creciente alarma. ¿Pero estás bien?
La sangre híbrida no te está haciendo daño. Estoy más saludable de lo que he estado en años. Curación más fuerte, más rápida, función cognitiva mejorada en ciertas áreas. Los investigadores médicos lo llaman un milagro. La mirada de Selit era intensa, enfocada completamente en él. Lo llamo un bono. Tu vida fluye dentro de la mía ahora. Estamos conectados de maneras que no deberían ser posibles. Alteza, aprecio que el resultado médico haya sido positivo, pero acabo de tomar una decisión de campo en circunstancias extremas. Me alegro de que hayas sobrevivido, pero ¿crees que puedes simplemente volver a tus deberes habituales y olvidar que te has unido a mí? La voz de Selit tenía una ventaja que Marcus no podía interpretar del todo. Por costumbre Zarati, compartir la esencia de la vida crea una obligación sagrada. Me salvaste con tu propia fuerza vital. Esa fianza no puede descartarse casualmente. Marcus sintió que la conversación se deslizaba hacia el territorio. Su entrenamiento militar definitivamente no lo había preparado. Alteza, con todo respeto, soy un soldado de concordancia siguiendo órdenes. La intervención médica de emergencia era parte de mi deber. No tengo obligaciones sagradas con nadie, excepto con mis comandantes. Entonces sus oficiales al mando deberán comprender que ahora están bajo protección real y solicitud formal de presencia continua en el espacio de Zarati. La postura de Selit cambió, no agresiva, pero inequívocamente determinada. No permitiré que simplemente desaparezcas después de unirte a mí. Tu sangre fluye por mis venas, Marcus Webb. ¿Entiendes el significado de eso en nuestra cultura? El uso de su primer nombre se sintió deliberado, íntimo de una manera que hizo que Marcus se sintiera profundamente incómodo. Entiendo que hay un significado cultural que no entiendo completamente, pero los humanos no tenemos las mismas costumbres en torno al tratamiento médico de emergencia. Lo que hice fue profundo, interrumpió Selit. Lo que hiciste fue compartir la esencia de la vida con un extraño moribundo. En la tradición Zarati, tal acto está reservado para los lazos más sagrados, la familia, los compañeros elegidos, aquellos que se comprometen entre sí. Realizaste este acto sin dudarlo, sin esperar recompensa. Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para que Marcus podía ver la forma en que su marrón ahora se mezclaba con sus ojos plateados. Los investigadores médicos creen que el vínculo funcionó porque actuaste con pura intención. Tu disposición a dar tu fuerza vital para salvar la mente creó compatibilidad donde no debería existir. Eso suena más a interpretación filosófica que a ciencia médica, quizás. Pero el resultado es innegable. Tu humanidad ahora es parte de mí. Lo siento. Tus emociones se desangran de una manera que no entiendo completamente. Mi propia gente me dice que he cambiado, que me expreso de manera diferente, que soy más. Buscó la palabra humano emocional. Marcus trató de procesar esto manteniendo la compostura profesional. Alteza, me siento honrado de que la intervención haya tenido éxito, pero mi despliegue aquí es temporal. Una vez que concluya la misión de mantenimiento de la paz, seré reasignado al espacio humano. No puedo quedarme solo porque tú puedes. Lo harás. La voz de Kat transmitía absoluta certeza. He solicitado formalmente su asignación como mi enlace de seguridad personal durante el periodo de transición. La solicitud ha sido aprobada en los más altos niveles diplomáticos. Ahora perteneces aquí, Marcus Webb, conmigo. La posesividad en su tono hizo saltar las alarmas por la mente de Marcus. No acepté ninguna asignación permanente. Estuviste de acuerdo en el momento en que conectaste tu sangre a la mía. La expresión de Selit se suavizó ligeramente. No estoy tratando de encarcelarte, pero necesito entender este vínculo, y tú eres el único que puede ayudarme. Por favor, dame tiempo para mostrarte en lo que nos hemos convertido. Marcus reconoció una batalla perdida cuando la vio. La maquinaria política ya se había movido, si sus superiores habían aprobado la solicitud, argumentar no lograría nada excepto hacerle parecer difícil. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. 3 meses durante el periodo de transición completo. Luego, si aún deseas irte, ella hizo una pausa y algo vulnerable cruzó su rostro. Luego discutiremos las opciones. No fue una elección real. Pero Marcus había aprendido que el servicio militar a menudo no implicaba elecciones reales que siguieras de todos modos. Entendido, Alteza. Cumpliré la tarea profesionalmente. No esperaría menos. Selt sonrió, una expresión que parecía más humana de lo debido. Y Marcus, puedes llamarme Selit cuando estemos en privado. Si queremos estar atados, al menos deberíamos usar nombres.
Marcus salió de la reunión sintiendo que acababa de ser superado por alguien mucho mejor en ajedrez político de lo que nunca lo habría sido, y con la clara impresión de que 3 meses se sentirían muy, muy largos. Él estaba equivocado en eso. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba, principalmente porque Celat hizo imposible mantener la distancia profesional que había planeado. Ella insistió en que él la acompañara a las funciones diplomáticas, donde su presencia como el humano que comparte la sangre de la princesa se convirtió en una declaración de cooperación concordante que los diplomáticos de ambos lados consideraron conveniente. Ella solicitó su opinión sobre los arreglos de seguridad, pero realmente quería sus opiniones sobre los estilos de liderazgo humano, los enfoques de resolución de conflictos y las prácticas culturales. Ella le pidió que le enseñara sobre las costumbres humanas, desde protocolos sociales hasta preferencias alimentarias y por qué los humanos parecen encontrar humor en las situaciones más estresantes. Y usó cada lección como excusa para pasar más tiempo con él, aprendiendo sus gestos, sus patrones de pensamiento, su personalidad. El escuadrón de Marcus encontró esto hilarante. Private Tours nunca perdió la oportunidad de comentar cómo su sargento estaba siendo perseguido activamente por una princesa alienígena y claramente estaba perdiendo terreno a pesar de sus mejores esfuerzos defensivos. Ella te va a desgastar, sargento. Tours predijo durante un raro momento en que Marcus había escapado de la presencia de Celit. Tienes esa mirada que tienen los soldados cuando saben que la batalla ya está perdida, pero son demasiado tercos para rendirse. Estoy manteniendo los límites profesionales apropiados, insistió Marcus. No estás manteniendo nada. Ella te hace enseñarle sobre la música de la tierra y explicarle por qué los humanos celebran los cumpleaños y describir tu infancia como si estuvieras escribiendo su autobiografía. Thor sonrió. Acéptalo, ya te has ido. Simplemente aún no lo has admitido. Marcus quería discutir, pero la verdad era más complicada que los límites profesionales. Estaba empezando a disfrutar de sus conversaciones, a esperar los momentos en que Celit le preguntara algo completamente inesperado, y la vería procesar sus respuestas con esa mezcla de perspectiva alienígena y respuesta emocional cada vez más humana. Notó cómo sus expresiones habían cambiado a lo largo de las semanas, cómo sonreía con más facilidad ahora, cómo se reía de sus terribles bromas, cómo lo tocaba casualmente de una manera que Sarali normalmente no tocaba a nadie. El vínculo de sangre la había cambiado, haciéndola más expresiva, más emocionalmente abierta. Y si Marcus era honesto consigo mismo, se sentía atraído por ella de maneras que iban más allá del deber o la necesidad política. Había algo convincente en ver a alguien descubrir emociones a través de la lente de la sangre humana que fluye a través de venas alienígenas, en ser el ancla para alguien que navega entre las formas de experimentar el mundo de dos especies. Pero surgieron complicaciones que fueron mucho más allá de la confusión personal de Marcus. 2 meses después de su asignación, los cambios biológicos de Celit se volvieron políticamente significativos. Los investigadores médicos publicaron hallazgos sobre sus capacidades físicas mejoradas, sus ventajas de sangre híbrida, su posición única como la única Zarati que integró con éxito material biológico humano. La conservadora Zarati Nobles comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Podría alguien con sangre humana ocupar legítimamente un puesto real? ¿Seguía siendo realmente Zarati o se había convertido en otra cosa? Si el vínculo era replicable, ¿qué significaba eso para la pureza genética de Zarati? Marcus vio a Celit enfrentar estos desafíos con feroz determinación, argumentando públicamente que su biología híbrida la hacía más fuerte, que la cooperación con otras especies representaba el futuro de Zarati, que cualquiera que viera la conexión como contaminación se aferraba a un aislacionismo obsoleto. Ella fue magnífica en su desafío, convirtiendo lo que podría haber sido una responsabilidad política en un activo, pero Marcus pudo ver el costo emocional. La forma en que sus patrones brillantes se atenuaban después de sesiones judiciales particularmente brutales, la forma en que buscaba su presencia después como si su proximidad le brindara consuelo. No lo entienden, le dijo una noche después de una sesión judicial en la que los nobles habían cuestionado su legitimidad durante 1 hora. Piensan que estoy contaminado, que tu sangre me ha hecho menos Ari, pero nunca me he sentido más completo. Lo estás manejando bien, se ofreció Marcus. Lo estoy manejando porque estás aquí. Celit lo miró con esos ojos plateados y marrones. El vínculo no es solo biológico, Marcus. Me siento incompleta cuando no estás cerca. Tu presencia estabiliza algo dentro de mí que no puedo explicar. ¿Es ese el vínculo de sangre, o sí? Ella se alejó, dejando la alternativa tácita. Marcus debería haber mantenido límites profesionales. Debería haberle recordado que su asignación era temporal, que se iría pronto,
que enredarse emocionalmente solo complicaría una situación ya compleja. En cambio, admitió algo que se había estado construyendo durante semanas. Yo también lo siento. El polo, como algo en mí, reconoce algo en ti, y la distancia se siente mal. Los patrones de Kat se iluminaron con colores que Marcus había aprendido que significaban esperanza y alivio. Entonces quédate, no por política o deber, sino porque estamos conectados de maneras que importan más allá de cualquiera de las dos. Selatan, 3 meses casi han terminado. Serás reasignado pronto a menos que elijas extender. Te estoy pidiendo que elijas quedarte. No por mi posición política, no por conveniencia diplomática, por mí, por nosotros. La conversación fue interrumpida por un mensaje urgente. Los nobles conservadores habían desafiado formalmente la legitimidad de Selit, exigiéndole que demostrara su idoneidad para la sucesión real a través de juicios tradicionales, combate físico, pensamiento estratégico, negociación diplomática, todo diseñado para exponer la debilidad o contaminación. Fue un teatro político diseñado para humillarla, para obligarla a elegir entre renunciar a su vínculo con Marcus o aceptar un estatus disminuido. Selit enfrentó el desafío con un coraje que impresionó incluso a Marcus. Pero él podía ver el peso emocional que ella cargaba, el agotamiento de demostrar constantemente su valía a las personas que decidían. Ella estaba contaminada antes de entrar a la habitación. Después de una sesión de juicio particularmente brutal, Marcus la encontró sola en sus aposentos privados, sus patrones brillantes se atenuaron por el agotamiento y el dolor. Por primera vez desde que la conoció, parecía derrotada. Estoy cansada, admitió en voz baja. Cansado de luchar, cansado de ser tratado como contaminado por el crimen de sobrevivir. A veces me pregunto si hubiera sido mejor morir en ese palacio en lugar de enfrentar esta persecución interminable. Marcus sintió que algo feroz encendía en su pecho, ira protectora contra cualquiera que la hiciera sentir así. Cruzó la habitación y le tomó las manos, abandonando por completo la distancia profesional. Eres la persona más fuerte que he conocido, humana o alienígena. Enfrentaste intentos de asesinato político con más gracia de lo que la mayoría de los humanos enfrentan conversaciones difíciles. Cualquiera que no pueda ver tu valía es un tonto, y sus opiniones no merecen influir en cómo te ves a ti mismo. Selit lo miró fijamente, sus patrones brillaban con sorpresa y algo más cálido. ¿Realmente crees eso? Te he visto enfrentar situaciones imposibles con coraje. Apenas puedo comprenderlo. Te he visto convertir lo que debería haber sido un desastre político en una plataforma para abogar por la cooperación entre especies. Marcus dejó de darse cuenta de que estaba a punto de decir algo que lo cambiaría todo. ¿Tienes qué? Selit preguntó suavemente. He llegado a preocuparme por ti, admitió Marcus. No por lazos de sangre, deber o necesidad política. Porque eres brillante y feroz y estás luchando por algo por lo que vale la pena luchar. Y verte hacerlo me da ganas de luchar a tu lado. El momento cambió entre ellos. Los límites profesionales se disuelven. El vínculo por el que habían estado bailando finalmente se reconoció. No solo te necesito aquí por el vínculo de sangre, dijo Selit en voz baja. Me preocupo por ti, Marcus Webb. Como persona, como alguien que me salvó la vida sin dudarlo y luego se quedó para ayudarme a sobrellevar las consecuencias. Ella hizo una pausa, buscando palabras humanas para expresar emociones anímicas. Os amo. ¿Es esa la frase correcta? Amo al humano que me dio su sangre y luego se dio a sí mismo. Marcus sabía que debía ser cauteloso, considerar las complicaciones, recordar todas las razones por las que esto era complicado y difícil y probablemente imprudente. En cambio, él la acercó más, cuidando la fisiología Sati, navegando por las diferencias entre los cuerpos humanos y extraterrestres, y le dijo la verdad. Yo también te amo, y no me iré. No en 3 meses. No hasta que me digas que me vaya. Si estás peleando esta batalla, yo la pelearé contigo. Los patrones de Selit brillaban lo suficiente como para iluminar la habitación. Pura alegría expresada a través de la bioluminiscencia. Se mantuvieron unidos al comprender que el vínculo entre ellos se había vuelto innegable y que, pasara lo que pasara después, lo enfrentarían juntos. Fuera de la cámara, las tormentas políticas continuaron gestándose. Pero en ese momento, lo único que importaba eran 2 personas de mundos diferentes conectadas por sangre y elección eligiéndose entre sí en contra de todas las objeciones lógicas que la realidad podía ofrecer. La crisis política por la que Marcus y Selit habían estado navegando estalló en una confrontación total 3 semanas después, cuando la conservadora Zarati Nobles emitió un ultimátum formal.
La princesa Selit debe renunciar públicamente a su vínculo con el humano Marqués Wab o perderá su derecho a la sucesión real. Fue diseñado como una elección imposible. Renunciar a la persona que amaba o renunciar a su derecho de nacimiento y posición política. Marcus se enteró del ultimátum a través de los canales oficiales antes de que Selit se lo dijera directamente. Su oficial al mando lo llamó para una sesión informativa que era a partes iguales una actualización militar y una advertencia personal. Webb, la situación se ha complicado. Los conservadores de Zarati están haciendo que Selit elija entre tú y su trono. Los diplomáticos de Concordancia están tratando de navegar esto sin dañar nuestra alianza. Pero el comandante Harris hizo una pausa. Su presencia aquí se ha convertido en un foco político. Si te quedas, estás desestabilizando potencialmente a todo un gobierno. Si te vas, estás abandonando a alguien que luchó por ti públicamente. ¿Cuál es la posición oficial de Concordancia, señor? Oficialmente, apoyamos el derecho de Selit a tomar sus propias decisiones sobre los vínculos personales. Extraoficialmente, preferiríamos que esta situación se resolviera sin causar una crisis de sucesión que pudiera reavivar la guerra civil. Harris miró a Marcus a los ojos. ¿Qué quieres hacer? Marcus pensó en Selit enfrentando esta elección sola, en los nobles conservadores usándolo como palanca para controlarla, en la maquinaria política que convirtió las relaciones personales en armas. Quiero apoyar cualquier decisión que Selit tome. Si ella necesita que me vaya para proteger su posición, me iré. Si ella quiere que me quede, me quedo. Su elección, señor. Ni la mía, ni los nobles, ni las diplomacias de Concordancia, las de ella. Harris asintió lentamente. Eso es lo que esperaba que dijeras. Tenga en cuenta que quedarse podría significar renunciar a su comisión militar y aceptar el estatus diplomático civil. Estarías renunciando a tu carrera. Entendido, señor. Marcus encontró a Selit en sus aposentos privados, rodeada de asesores políticos que debatían en voz alta la estrategia. Ella los despidió en el momento en que Marcus entró, dejándolos a los dos solos en tenso silencio. Ya lo has oído, dijo rotundamente. Sí, los nobles quieren que elijas. Quieren que me someta para demostrar que mi lealtad a la tradición Zarati supera mi conexión contigo. Los patrones de Selit pasaban por colores agitados. Te están usando como una prueba de mi dignidad, como si amara a alguien de otra especie me hiciera incapaz de liderar. ¿Qué vas a hacer? Kat lo miró con feroz determinación. Voy a rechazar su premisa por completo. Mañana, me dirigiré a la corte reunida. Les diré que la fortaleza proviene de la conexión, no del aislamiento, y que el vínculo que compartimos representa el futuro que tienen demasiado miedo de abrazar. Eso los hará aún más enojados. Dejemos que se enojen. Estoy cansada de que me digan que sobrevivir a través de tu compasión me contamina. Estoy cansado de fingir que el vínculo entre nosotros es algo de lo que avergonzarse en lugar de celebrarlo. Su voz se suavizó, a menos que pienses que debería elegir de otra manera. Marcus se acercó, tomándole las manos. Creo que deberías elegir lo que te permita vivir contigo mismo. Si eso significa renunciar a nuestro vínculo para mantener su posición, lo entenderé. Si eso significa pelear, estoy peleando, interrumpió Selit. Por ti, por nosotros, por una visión de la sociedad del alma que no trate la conexión como debilidad. Ella hizo una pausa. Pero necesito saber que estás conmigo, que estás eligiendo esta pelea de buena gana, no solo porque te sientas obligado. Te estoy eligiendo a ti, dijo Marcus simplemente. Trono o no trono, crisis política o no, siempre te elijo a ti. Pero al día siguiente, Selit se presentó ante la corte Zarati reunida con todos los atuendos ceremoniales, con Marcus a su lado con su uniforme de gala de Concordancia. La cámara estaba repleta de nobles, asesores, observadores diplomáticos y medios de comunicación que registraban todo para el registro histórico. El portavoz de la facción conservadora esbozó formalmente su ultimátum. Renunciar al vínculo humano o abdicar de los derechos sucesorios. La respuesta de Selit fue rechazar la premisa por completo. Ella contó la historia de su rescate, muriendo en el piso de un palacio mientras el imperio se desmoronaba, salvada por un soldado humano que dio su propia sangre sin dudarlo ni esperar recompensa. Ella describió despertarse para encontrar vida humana fluyendo por sus venas, esperando sentirse contaminada, pero sintiéndose completa por primera vez. Catalogó la persecución política que había enfrentado, las constantes preguntas sobre su legitimidad, las acusaciones de impureza, las demandas de que demostrara su lealtad rechazando a la persona que le había salvado la vida. Entonces ella hizo su declaración.
Me pides que elija entre mi herencia y mi corazón, como si los dos fueran incompatibles. Me niego. Soy a la vez Xie y estoy unida a un humano. Llevo nuestros valores tradicionales y nuevas posibilidades dentro del mismo cuerpo. Eso no me debilita. Me convierte en exactamente lo que nuestra civilización necesita para sobrevivir en una galaxia que ya no gira en torno a nuestro orgullo aislacionista. Su voz atravesó la cámara con una autoridad que silenció incluso a sus críticos. Marcus Webb me dio su sangre cuando todos los principios biológicos decían que me mataría. No me mató. Me hizo más fuerte. Eso no es contaminación. Eso es evolución. Eso es lo que sucede cuando elegimos la conexión sobre el miedo. Cuando abrazamos las posibilidades en lugar de aferrarnos a los prejuicios, exiges que elija entre mi posición y mi vínculo. Elijo los dos. Si eso me hace inadecuado para la sucesión a sus ojos, entonces quizás la sucesión misma deba redefinirse. Porque limitarnos a satisfacer a quienes temen el cambio no es una fortaleza. Su cobardía escondida detrás de la tradición. El discurso creó un caos inmediato. La mitad de la corte estalló en indignación. La otra mitad, en su mayoría nobles más jóvenes y aquellos que habían trabajado en estrecha colaboración con otras especies, respondieron con algo que parecía aprobación. El portavoz conservador intentó responder, pero Selit le interrumpió. Me someteré a tus pruebas. Demostraré mi capacidad a través de cada prueba que diseñes, pero no renunciaré a Marcus Webb porque hacerlo solo demostraría que puedo sentirme intimidado a abandonar a mis seres queridos. Esa no es la cualidad que quieres en un líder. Esa es la cualidad de alguien que abandonará cualquier principio bajo suficiente presión. Se volvió hacia Marcus, sus patrones brillaban intensamente. Este humano comparte mi sangre, mi vida, mi futuro. Si no puedes aceptar eso, entonces no solo me estás rechazando a mí, sino a la posibilidad misma de que Zarati pueda crecer más allá de nuestras limitaciones actuales. La sesión de la corte terminó en caos sin una resolución inmediata, pero con líneas claras trazadas. Selit lucharía tanto por su puesto como por su vínculo, y los conservadores lucharían para demostrar que no era apta para ninguno de los dos. Marcus se paró a su lado mientras los nobles se agolpaban en grupos enojados, conscientes de que se acababan de comprometer a una batalla política con un resultado incierto. Eso fue brillante o suicida, comentó en voz baja. Probablemente ambos. La sonrisa de Selit era feroz, pero al menos ahora todos saben cuál es mi posición. No más juegos políticos. No más pretender que el vínculo es algo a lo que podría renunciar si me presionan lo suficiente. ¿Qué pasa ahora? Ahora demostramos que están equivocados. Los juicios, las maniobras políticas, todo eso. Lo afrontamos juntos y ganamos. Ella le apretó la mano. ¿Sigues conmigo? Siempre. Los meses siguientes fueron intensos. Selit se sometió a los juicios de sucesión tradicionales y, al mismo tiempo, dirigió una campaña política para cambiar la forma en que la sociedad Zarati veía los vínculos entre especies cruzadas. Mientras tanto, Marcus renunció formalmente a su comisión militar y aceptó el estatus diplomático civil como enlace oficial de Selit con las fuerzas de concordancia. La concordancia se involucró en los niveles más altos porque los precedentes importaban. Si los vínculos biológicos humanos de Zarati pudieran forjarse con éxito, abrirían posibilidades para una cooperación más profunda entre las especies. Diplomáticos humanos apoyaron la posición de Selit, argumentando que su biología híbrida debería celebrarse como un gran avance en lugar de condenarse como contaminación. Lenta, gradualmente, el panorama político cambió. La joven Zarati, que había crecido en una galaxia donde la cooperación entre especies era normal, se unió a Selit. Los investigadores médicos publicaron estudios que mostraban que su biología híbrida era estable y beneficiosa. Los comentaristas culturales comenzaron a argumentar que tal vez, solo tal vez, los conservadores se aferraban a prejuicios obsoletos. No fue una victoria limpia. Se hicieron compromisos, se establecieron protocolos, se llegaron a acuerdos políticos. Pero eventualmente, la corte de Zarati aceptó un nuevo marco. Selit podría mantener sus derechos de sucesión mientras estuviera vinculada a Marcus, dependiendo de establecer procedimientos formales para futuros vínculos entre especies que incluyeran supervisión médica y revisión política. Trató algo profundamente personal como una transacción política, lo que molestó tanto a Marcus como a Selit. Pero era mejor que la alternativa de verse obligada a separarse o que Selit perdiera su puesto. Un año después del rescate del palacio, Marcus y Selit se reunieron en una ceremonia para celebrar el aniversario de los acuerdos de paz. Ella había crecido en su papel de puente entre la sociedad Zarati tradicional y moderna.
Se había adaptado a la vida diplomática, aprendiendo a navegar por situaciones políticas con el mismo pensamiento táctico que una vez aplicó al combate. No estaban casados oficialmente. Las costumbres de vinculación de Zarati eran diferentes del matrimonio humano y habían creado su propio enfoque híbrido que reconocía a ambas culturas, pero eran socios en todos los aspectos que importaban, política, personal y emocionalmente. Durante la ceremonia, una joven Zarati se acercó a Marcus con los ojos muy abiertos. ¿Es cierto que salvaste a la princesa donando tu propia sangre? Es verdad, confirmó Marcus. ¿Tenías miedo? ¿Sabías que funcionaría? Ni idea. Solo sabía que tenía que intentarlo. La joven Zarati procesó esto pensativamente. Eso es muy humano. Actuar antes de pensar, elegir la compasión por encima de la lógica. Sí, es algo de lo nuestro. Después de que el niño se fue, Selit sonrió a Marcus. Todavía le estás enseñando a mi gente que la compasión no es debilidad. Alguien tiene que hacerlo. Tú, Zarati, eres brillante, pero a veces piensas demasiado en la bondad básica. Ya no lo pienso demasiado. Selit le tomó la mano, un gesto que había adoptado de las costumbres humanas. Me enseñaste esa lección muy a fondo. Marcus estudió sus patrones brillantes, la forma en que su sangre humana había creado cambios permanentes en su bioluminiscencia, la forma en que su marrón ahora era parte de sus ojos plateados. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó en voz baja, sobre quedarse, sobre todo lo que vino después. Marcus pensó en su carrera militar abandonada, las complicaciones de la vida diplomática, los continuos desafíos políticos que enfrentarían. Sin arrepentimientos, dijo finalmente. Esto es complicado y, a veces, agotador, pero vales la pena. Valemos la pena. Los patrones de Kat brillaban con una emoción que no necesitaba traducción. Tu vida fluye dentro de la mía, dijo, la frase formal de Zarati para reconocer los lazos sagrados. Y el tuyo dentro del mío, respondió Marcus. Así es como funcionan los bonos. Años más tarde, los estudiosos señalarían este momento como el comienzo de una nueva era en la cooperación entre especies cruzadas. El vínculo sanguíneo Zarati humano fue estudiado, regulado y ocasionalmente practicado por otros dispuestos a correr los riesgos. Pero en él,